Bienvenidos a nuestra inversión informativa. Hoy, mi 26 de enero, vamos a bucear en las noticias que de verdad importan. Y créanme, hay mucho que analizar. Totalmente, tenemos pues tensiones diplomáticas, elecciones que podrían cambiar el panorama global y por supuesto el deporte. Empecemos con un tema, una situación que ha generado mucha polémica: la deportación de 80 y 8 ciudadanos brasileños desde Estados Unidos. La noticia ha causado indignación en Brasil. ¿Por qué? Bueno, la indignación se debe a la forma en la que se llevó a cabo esta deportación. Estos ciudadanos llegaron a Manaus con las manos y los tobillos amarrados, algo que el gobierno brasileño ha considerado un trato pues denigrante e inhumano. Es que las imágenes que se han visto en los medios son realmente impactantes. Y lo que agrava la situación son los testimonios de los deportados que describen condiciones terribles durante el vuelo: falta de agua, calor extremo, personas desmayándose. Incluso se habla de niños con autismo, personas con discapacidad que sufrieron terriblemente durante el viaje. Brasil exige explicaciones a Estados Unidos por lo que consideran pues una clara violación de los derechos humanos. Aunque este tipo de deportaciones, aclarémoslo, son parte de un acuerdo bilateral, un acuerdo que data de 2017, la situación actual, claro, se ve agravada por las nuevas políticas migratorias de Trump. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo afectará este incidente a las relaciones entre ambos países? ¿Podría haber repercusiones comerciales? ¿Buscará Brasil el apoyo de organismos internacionales? Son preguntas importantes. Sin duda, este incidente añade tensión a la relación bilateral. Es posible que Brasil busque apoyo internacional para presionar a Estados Unidos y garantizar un trato digno a sus ciudadanos en el exterior. Hablando de situaciones tensas, vámonos ahora a Bielorrusia, donde Alexander Lukashenko en el poder desde 1990 y 4 busca su 7º mandato. La oposición ya ha calificado estas elecciones como una farsa. ¿Por qué? La razón principal es que los principales opositores de Lukashenko están o bien encarcelados o bien en el exilio. Esto, sumado a la sombra de las protestas de 2020, que fueron brutalmente reprimidas, genera serias dudas sobre la legitimidad de la votación. Es decir, que no hay una competencia electoral real. ¿Cree usted que Lukashenko logrará aferrarse al poder una vez más? Las probabilidades están a su favor, lamentablemente. El control sobre el aparato estatal y la falta de una oposición organizada pues le allanan el camino. Sin embargo, la pregunta clave es ¿a qué costo? La represión, la inestabilidad y el aislamiento internacional son factores a considerar. Un panorama sombrío para Bielorrusia. Y ahora, para cambiar un poco el tono, vámonos al mundo del deporte. Hablemos de Jannik Sinner, quien con solo 23 años ha retenido su título en el Abierto de Australia, sumando así 3 Grand Slams en su palmarés. Su victoria frente a Alexander Zverev en la final fue contundente 3-0 y sin conceder ni una sola bola de break. Una hazaña digna de Federer o Nadal. Sinner se consolida como el mejor tenista del momento, y para quienes no estén familiarizados con el tenis, ganar 3 Grand Slams a tan temprana edad es una hazaña increíble. Es realmente impresionante. Ver a un jugador tan joven dominar de esta manera es emocionante. ¿Hasta dónde llegará Sinner? ¿Podrá mantener este nivel de juego y seguir haciendo historia? Es difícil predecir el futuro, pero Sinner tiene todas las cualidades para convertirse en una leyenda del tenis: talento, disciplina y una mentalidad ganadora. Sin embargo, mantenerse en la cima del tenis exige un esfuerzo constante y la capacidad de superar las inevitables adversidades. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión informativa, nos vamos a una propuesta polémica del expresidente Donald Trump, quien ha sugerido limpiar la Franja de Gaza y trasladar a sus habitantes a Egipto y Jordania. Una propuesta que ha generado un rechazo generalizado. Tanto Hamas como la Yihad Islámica le consideran un plan de desplazamiento forzado y una violación de los derechos de los palestinos. Es una propuesta que, de llevarse a cabo, tendría consecuencias devastadoras. Recordemos que la Franja de Gaza ya se encuentra en una situación humanitaria crítica, con una población que sufre las consecuencias del bloqueo y los constantes conflictos. Exacto. La propuesta de Trump no solo es impracticable, sino que también ignora la complejidad del conflicto palestino-israelí y la historia de la región. Y lo que es aún más preocupante, este tipo de propuestas solo sirven para alimentar la polarización y alejarnos aún más de una solución pacífica. Precisamente, la búsqueda de la paz requiere diálogo, empatía y una comprensión profunda de las necesidades y aspiraciones de todas las partes involucradas. Cambiando de tema, antes de continuar con nuestra inmersión, me gustaría recordarles que pueden encontrar información más detallada y análisis en profundidad sobre estos y otros temas en la página web y las redes sociales de la FXM. Así es, los invitamos a visitar nuestro sitio web y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre la actualidad mundial. Volviendo a las noticias, este incidente con los ciudadanos brasileños deportados desde Estados Unidos nos lleva a una reflexión interesante. Si bien es cierto que cada país tiene derecho a establecer sus propias políticas migratorias,
¿Dónde está el límite entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos? Es una pregunta crucial. El desafío para los gobiernos es encontrar un equilibrio entre la protección de sus fronteras y la garantía de un trato digno a los migrantes independientemente de su estatus legal. Y en este caso particular, la forma en que se llevó a cabo la deportación con las manos y tobillos amarrados parece ir más allá de lo que se considera un trato humano y razonable. Sin duda. Las imágenes y los testimonios de los deportados sugieren un uso excesivo de la fuerza y un trato cruel e inhumano. Es importante que se investiguen estos hechos y se depuren responsabilidades. Hablando de investigar y depurar responsabilidades, ¿qué podemos esperar de las elecciones en Bielorrusia? ¿Podría la comunidad internacional tomar alguna medida si se confirma que las elecciones no fueron libres ni justas? Es probable que veamos una respuesta internacional similar a la de las elecciones de 2020, condenando la falta de transparencia y la represión, pero sin medidas concretas que puedan influir en la situación interna de Bielorrusia. La Unión Europea y Estados Unidos ya han impuesto sanciones a Bielorrusia, pero su impacto ha sido limitado. Es una situación compleja sin duda. Y mientras tanto, el pueblo bielorruso es quien sufre las consecuencias de la represión y la falta de libertades. Efectivamente, la lucha por la democracia en Bielorrusia es un recordatorio de que la libertad no se regala, se conquista, y que la defensa de los derechos humanos es una tarea que nos compete a todos. Y hablando de conquistar y de luchar por los sueños, no podemos dejar de mencionar el impresionante triunfo de Jannik Sinner en el Abierto de Australia. Su perseverancia y dedicación son un ejemplo para todos, ¿no cree? Absolutamente. La historia de Sinner nos demuestra que con talento, trabajo duro y una mentalidad positiva se pueden alcanzar grandes metas. Y esto aplica no solo al deporte, sino a cualquier ámbito de la vida. Es una lección inspiradora, sin duda. Y para cerrar este repaso por las noticias del día, volvemos a la polémica propuesta de Donald Trump sobre la Franja de Gaza. ¿Cree usted que esta propuesta podría tener algún tipo de impacto real en la región? Es poco probable que la propuesta de Trump se tome en serio por la comunidad internacional. Más allá de la indignación que ha generado, no se vislumbra un escenario en el que Egipto o Jordania acepten un plan de este tipo. Además, la propuesta ignora por completo la complejidad del conflicto y la historia de la región. Exacto. La Franja de Gaza es un territorio densamente poblado con una historia y una cultura propias. Cualquier solución al conflicto debe partir del reconocimiento de la identidad y los derechos del pueblo palestino. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué futuro le espera a la Franja de Gaza? ¿Es posible encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto palestino-israelí? Son preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Lo que sí es claro es que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para lograr una solución negociada que garantice la paz y la seguridad para más partes. Es un conflicto que lleva décadas enquistado y que parece no tener fin. A veces, ante la magnitud de los problemas globales, uno se siente impotente. Es cierto que la realidad puede ser abrumadora, pero es importante no perder la esperanza ni la capacidad de acción. Informarse, analizar, formar una opinión crítica, participar en el debate público, son pasos que podemos dar para contribuir a un mundo mejor. Totalmente de acuerdo. Y hablando de acciones que marcan la diferencia, la hazaña de Jannik Sinner nos recuerda que con esfuerzo y determinación se pueden alcanzar grandes metas. Exactamente. Sinner, con solo 23 años, se ha convertido en un referente del tenis mundial. Su disciplina, su pasión por el deporte y su capacidad de superación son una inspiración para todos. ¿Se imagina lo que podríamos lograr si aplicáramos esa misma pasión y esfuerzo a otros ámbitos de la vida? A la lucha por la justicia social, a la protección del medio ambiente, a la construcción de un mundo más equitativo. Sin duda, el ejemplo de Sinner nos invita a reflexionar sobre nuestro propio potencial y a preguntarnos qué podemos hacer para alcanzar nuestras metas, por ambiciosas que parezcan. Y para terminar nuestra inversión informativa de hoy, los invitamos a seguir profundizando en estos temas y a mantenerse informados a través de la página web y las redes sociales de la FM. Allí encontrarán análisis, reportajes, entrevistas y mucho más. Recuerden que estar bien informados es el primer paso para construir un mundo mejor. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión informativa de hoy. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya dado algunas ideas para reflexionar. Hasta la próxima inmersión y recuerden, el futuro está en nuestras manos. Exacto. La propuesta de Trump no solo es impracticable, sino que además ignora completamente la complejidad del conflicto palestino-israelí y la historia de la región. Y lo que es aún más preocupante, ¿no? Este tipo de propuestas lo único que hacen es alimentar la polarización y alejarnos aún más de una solución pacífica. Precisamente. La búsqueda de la paz requiere diálogo, empatía y una comprensión profunda de las necesidades y aspiraciones de todas las partes involucradas.
Totalmente. Cambiando de tema, antes de continuar con nuestra inversión, me gustaría recordarles que pueden encontrar información más detallada, análisis, más en profundidad sobre estos temas y otros en la página web y las redes sociales de la FFNM. Así es, los invitamos a visitar nuestro sitio web, a seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre la actualidad mundial. Perfecto. Volviendo a las noticias, este incidente con los ciudadanos brasileños deportados desde Estados Unidos nos lleva a una reflexión interesante. Si bien es cierto que cada país tiene derecho a establecer sus propias políticas migratorias, ¿dónde está el límite entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos? Es una pregunta clave, crucial. El desafío para los gobiernos es encontrar un equilibrio, ¿no?, entre la protección de sus fronteras y la garantía de un trato digno a los migrantes independientemente de su estatus legal. Y en este caso particular, la forma en que se llevó a cabo la deportación con las manos y tobillos amarrados parece ir más allá de lo que se considera un trato humano y razonable. Sin duda, las imágenes y los testimonios de los deportados, pues, sugieren un uso excesivo de la fuerza y un trato, pues, cruel e inhumano. Es importante que se investiguen estos hechos y se depuren responsabilidades. Hablando de investigar y depurar responsabilidades, ¿qué podemos esperar de las elecciones en Bielorrusia? ¿Podría la comunidad internacional tomar alguna medida si se confirma que las elecciones no fueron libres ni justas? Es probable que veamos una respuesta internacional similar a la que hubo en las elecciones de 2020, condenando la falta de transparencia a la represión, pero sin tomar medidas concretas que puedan influir realmente en la situación interna de Bielorrusia. La Unión Europea y Estados Unidos ya han impuesto sanciones a Bielorrusia, pero su impacto ha sido, pues, bastante limitado. Es una situación compleja, sin duda. Y mientras tanto, el pueblo bielorruso es quien sufre las consecuencias de esta represión, de esta falta de libertades. Efectivamente, la lucha por la democracia en Bielorrusia es un recordatorio de que la libertad no se regala, se conquista, y que la defensa de los derechos humanos es una tarea que nos compete a todos. Y hablando de conquistar y de luchar por los sueños, no podemos dejar de mencionar el impresionante triunfo de Jannik Sinner en el Abierto de Australia. Su perseverancia, su dedicación son un ejemplo para todos, ¿no cree? Absolutamente. La historia de Sinner nos demuestra que con talento, con trabajo duro y una mentalidad positiva, se pueden alcanzar grandes metas. Y esto aplica no solo al deporte, sino a cualquier ámbito de la vida. Es una lección inspiradora, sin duda. Y para cerrar este repaso por las noticias del día, volvemos a la polémica propuesta de Donald Trump sobre la Franja de Gaza. ¿Cree usted que esta propuesta podría tener algún tipo de impacto real en la región? Es poco probable que la propuesta de Trump se tome en serio por la comunidad internacional. Más allá de la indignación que ha generado, no se vislumbra un escenario en el que Egipto o Jordania acepten un plan de este tipo. Además, la propuesta ignora por completo la complejidad del conflicto y la historia de la región. Exacto. La Franja de Gaza es un territorio densamente poblado con una historia y una cultura propias. Cualquier solución al conflicto debe partir del reconocimiento de la identidad y los derechos del pueblo palestino. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué futuro le espera a la Franja de Gaza? ¿Es posible encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto palestino-israelí? Son preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Lo que sí es claro es que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para lograr una solución negociada que garantice la paz y la seguridad para ambas partes. Y es un conflicto complejo que parece no tener fin. A veces, ante la magnitud de estos problemas, uno se siente impotente, ¿no? Es cierto, la realidad puede ser abrumadora a veces, pero es importante no perder la esperanza, la capacidad de acción, informarse, analizar, formar una opinión crítica, participar en el debate público. Son pasos que todos podemos dar, ¿no?, para contribuir a un mundo mejor. Totalmente de acuerdo. Hablando de acciones que marcan la diferencia, la hazaña de Jannik Sinner nos recuerda que con esfuerzo, con determinación, se pueden lograr grandes cosas. Exactamente. Sinner, con tan solo 23 años, se ha convertido en todo un referente, ¿no?, del tenis mundial. Su disciplina, su pasión por el deporte y su capacidad de superación son una inspiración para todos, sin duda. ¿Se imagina lo que podríamos lograr si aplicáramos esa misma pasión, ese mismo esfuerzo a otros ámbitos de la vida? A la lucha por la justicia social, a la protección del medio ambiente, a la construcción de un mundo más equitativo. Sin duda, el ejemplo de Sinner nos invita a reflexionar sobre nuestro propio potencial, ¿no?, y a preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros para alcanzar nuestras metas, por muy ambiciosas que parezcan. Muy bien. Y para terminar nuestra inmersión informativa de hoy, los invitamos a seguir profundizando en estos temas y a mantenerse informados a través de la página web y las redes sociales de la IFM. Ahí encontrarán análisis, reportajes, entrevistas y mucho más. Recuerden que estar bien informados es el primer paso para construir un mundo mejor. Exacto. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión informativa. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya dado algunas ideas para reflexionar. Hasta la próxima. Y recuerden, el futuro está en nuestras manos.